Llevo bastante tiempo buscando. Estamos ahora mismo en la roca, amigo. Así que guarda silencio, ¿ok? En más de una ocasión casi me atrapan. Los ángeles oscuros, hermanos, son cosa seria, ¿eh? No son cualquiera. ¿Que por qué estoy aquí? Pues muy simple. Llevo aquí tiempo buscando cada uno de sus secretos. Y créeme, son muy buenos guardando secretos. Cuídate mucho, amigo, de los malditos capellanes. Esos tipos están locos. De verdad, el otro día miré cómo llevaba un astarte jalado. Un astarte, lo torturaron. Dios, no me lo puedo ni imaginar. Así que, si me vas a acompañar en mi búsqueda, guarda silencio, ¿ok? ¿Ok? Dale. Si quieres conocer estos secretos que tanto le ha costado a los ángeles oscuros ocultar, ok, acompáñame. Te lo contaré todo, desde el inicio hasta el final. Para empezar, no hay nadie que conozca más sobre la lealtad, la furia y los secretos como un ángel oscuro. Son expertos en todo tipo de guerra. Son los hermanos mayores de todas las demás legiones. Y su grito de guerra los representa perfectamente. Arrepiéntanse o mañana morirán. Su lema refleja tanto su lealtad y como su búsqueda de redención. Su historia comienza obviamente en Terra. Los Ángeles Oscuros, o la primera como en este caso, fueron la primera legión que conoció Terra. Durante este tiempo eran conocidos como los de la primera o como Primaris Angelus Mortis. Estos tipos fueron la base, fueron los prototipos de las protolegiones, los primeros defensores de la humanidad y los primeros que marcharon junto con el emperador. Y por supuesto, los primeros en desarrollar toda estrategia de guerra que serviría para las futuras legiones. Su historia es de las más interesantes, no porque tengan batallas sorprendentes, que sí las tienen, sino que estamos hablando de la legión con más secretos en su haber. Claro, sin contar a la misteriosa Legión Alfa. Pero seamos honestos, los Ángeles Oscuros, en este caso, los de la primera, son los que sin duda han tenido que vivir lo peor. Pues son ellos a los que se les envían para pelear contra las amenazas que el emperador considerase que la humanidad no debía de reconocer o recordar. Porque de las primeras batallas que se libraron fue en contra de los llamados Guerreros Trueno, los prototipos de los Astartes. Tienen bastante mérito en esta batalla, pues los Guerreros Trueno eran casi el doble de fuerte, físicamente hablando, que sus herederos los Astartes, pero con la carencia de ser sumamente inestables mentalmente hablando. Tal vez haya sido esto último lo que marcó la diferencia en el campo de la batalla, eso y que tenían acompañados a los custodes, ¿sabes? Después de todo, lo único que la humanidad sabe de este primer ejército de la humanidad es que los guerreros trueno murieron todos defendiendo a la misma. El mismo Constantin Baldor, por muchos llamados el primarca de los custodes, expresó de manera muy robótica que la misma legión era muy eficiente, a diferencia de los ya muertos guerreros truenos. Y antes mencioné que los primeros tenían el nombre de la primera, ¿no es cierto? Pues verán, a inicios de la guerra de unificación, la legión es formada como la primera y más estable de las que vendrían después de él. Al inicio participaron en numerosos combates, como pequeñas unidades que reciben el nombre de los príncipes sin corona o las coronas, como apodos recurrentes. Y no es hasta que llegamos a mediados del milenio 30.000, en específico en el 668 del milenio 30.000, durante la batalla de Samarcand, se despliega aquí por primera vez una fuerza de combate de Astartes a gran escala. Básicamente fueron 10.000 miembros de la primera legión. Aniquilaron a lo que serían 200.000 guerreros genéticos de Udug-Hul. Por esta acción en combate se otorga a la primera legión el nombre de los Primaris Angelus Mortis, los primeros ángeles de la muerte, siendo aquí donde este famoso nombre tuvo lugar. Este nombre les representaría únicamente a ellos hasta su reencuentro con el león. De su época de la Gran Cruzada muy poco podemos decir, y de más guerras antes de encontrarse con su primarca, pues muchas de ellas están borradas o no son lo suficientemente importantes como para resaltarlas. Ahora bien, Lionel Johnson fue encontrado en el planeta letal de Caliban, un mundo con un lore muy interesante, pues en su interior poseía un artefacto el cual mantenía una conexión con la disformidad.
haciendo que la fauna del lugar se viera afectada, haciendo que las bestias fueran más energía disforme que carne y hueso, haciendo que los habitantes de este mundo vivieran en una pseudo época medieval, en donde tenían una organización muy impresionante, pues estamos hablando de servamaduras medievales, espadas sierras, turbopotentes y caballos modificados genéticamente, para ser sumamente competentes en el combate, con distintas órdenes de caballeros en toda Caliban, buscando sobrevivir. En este ambiente fue donde Lion no se crió, pues el joven Lion se perdió en medio del maldito bosque, lleno de criaturas disformes, y con los dioses del caos a su lado para tentarle en todo fucking momento. Así estuvo él por más o menos unos 10 años viviendo en la selva, hasta que lo encontraron unos caballeros que estaban siguiendo la pista de un monstruo, del cual Lion ya se había encargado. Cuando lo encontraron, su comportamiento fue bastante normal, teniendo en cuenta que a Levan Roth le costaba comportarse como un lobo o algo parecido. En su caso fue como si supiera por instinto que él pertenecía a los humanos, y esta convicción o instinto se reafirmó cuando el joven Luther, uno de los caballeros más nobles y soñadores de su orden, le acogió y le disciplinó en el arte de la espada y de la nobleza de la caballerosidad, como si de un padre se tratase. Y con el pasar del tiempo, tanto Luther como Lion lograron unificar a todas las órdenes, menos a una, la cual había domesticado a varias criaturas disformes, pero también estaban siendo corrompidos por los mismos poderes ruinosos, los cuales por parte de la nueva orden de Lion y Luther fue algo totalmente desagradable, que debía de ser purgado instantáneamente. Una vez estos fueron derrotados y teniendo total control del planeta, Lion pidió a Luther que eliminara todos los conocimientos que esas personas habían buscado y encontrado, terminando así este periodo de guerras, y justo a tiempo para reunificarse con el emperador, el cual Lion, nada más verlo, lo reconoció como su padre, o mejor dicho, como al señor que le debía lealtad. El emperador vio a Johnson. Tenía mucho potencial todavía por desarrollar, así que lo primero que hizo fue darle el control completo de la Legión de los Ángeles Oscuros. Tanto el emperador y el Johnson pensaron en el nombre de la legión basados en una leyenda calibanita. Callados y sumamente sombríos, así era como se les describía, y al igual como ellos habían hecho en Caliban, purgarían a toda la galaxia de aquellos que eran impuros e indignos. Era la oportunidad de llevar a la luz a todos en la galaxia, algo que los viejos acompañantes de Lion echaron de menos, pues ellos tanto tiempo habían acompañado al león, por supuesto que querían seguir haciéndolo. Pero el pragmatismo y la lógica fría del mismo hizo que algunos se resintieran, y varios ascendieron a básicamente humanos mejorados, con algunos órganos extra de Space Marines, los cuales si bien agradecieron, resintieron no estar nunca en la élite del imperio. El primero en entrar de esta forma a la legión fue el mismísimo Luther, que se convirtió rápidamente en la mano derecha de Johnson, como lo había sido en la Orden de Caballeros, y aunque sería poco, Luther sentía como se le dejaba de lado, y su envidia empezaba a cosecharse. El león tenía garantizado la confianza del emperador, pues no había nadie más leal que él mismo. Incluso el fierro de Rogal Dorn o el majestuoso de Sanguinius podían flaquear hasta cierto punto, pero el Lion nunca jamás. Es impensable que él podría siquiera llegar a tener un poco de pensamientos de traición. Por ende, el emperador le dejó muchísimas armas únicas de la era oscura de la tecnología, pues sabía que ellos sabrían cuándo debían de usarse. Ahora bien, con el pasar del tiempo, los años de la Gran Cruzada se ven envueltos en conflictos mucho más grandes y masivos, y el bueno de Luther ya se había convertido en alguien mucho más rencoroso con la figura del león, y cuando vio la oportunidad de traicionarlo, casi lo llegó a hacer. Fue en el planeta de Sarosh, un planeta humano, los cuales querían invocar a un demonio del caos capaz de vencer al Johnson. Los habitantes del planeta estaban totalmente locos. Mandaron incluso una nave para negociar, la cual estaba cargada con una bomba. Esto Luther lo descubrió y por un momento pensó que sería bueno que el león recibiera una lección. Era su venganza, sería perfecto para él. Por fin sería reconocido, pero en el acto supo que no debía de hacerlo. De este modo negó con la cabeza y le confesó todo a Lion.
Y cuando digo todo, es todo, desde su casi traición hasta su envidia y la mala intención. Esto lo enfureció y desterró a su padre adoptivo y hermano de armas de vuelta a Caliban, como gobernador planetario básicamente. Este fue sin dudas el mayor pesar para Lion, pero decidió evitar, o al menos evitó pensar en ello, y por supuesto que no pensó ni siquiera en perdonarlo, ni intentó dialogar, ni nada. Después de esto, las batallas que puedo contarles serían temas como los genocidios de Ragnar, la cual es una batalla muy importante, pues muchos teorizamos que se trata del momento clave donde los dos primarcas perdidos, en específico los de la segunda y la onceava, fueron totalmente borrados de los registros de la historia de la humanidad. ¿Por qué se cree esto? Pues se presume que es así porque tanto Lehman Ross como Lionel Johnson estaban involucrados en esto. ¿Y quién es mejor para borrar a la gente de la existencia que los lobos espaciales y los ángeles oscuros? En esta batalla también se dice que Lion perdió básicamente el 50% de su fuerza total. Se presume que al menos fueron unos 250.000 astartes perdidos en combate. Y misteriosamente los ultramarines, los cuales estaban siendo los mejores organizados en todo tipo de batallas, se expandieron de gran manera, recibiendo una inyección de tropas sumamente poderosa. Y pues poca información más podemos saber de esto, pues entre más buscamos, peor quedamos en cuanto a información. Ahora bien, ¿contra qué estaban peleando? Como digo, se dice que fue contra la onceava y la segunda, pero la tapadera oficial es que estaban peleando contra una fuerza alienígena muy poderosa. Es algo pues bastante misterioso, de lo cual no tenemos mucha información. Bueno, creo que ya es buen momento para pasar a su participación dentro de la herejía de Horus. Para todos es sabido que las legiones más potentes en estos tiempos eran tanto los ultramarines, los ángeles sangrientos y los ángeles oscuros. Y como es de esperarse, Horus, como el gran genio militar que es, mandó a la franja este directo hacia el borde más lejano de la galaxia, sumamente desconectados de todo, a los ángeles oscuros. En su retorno se vieron enfrascados en la llamada Cruzada de Tramas. Aquí los ángeles asestaron el primer golpe contra Horus, ya que aquí aún no se había hecho la masacre del desembarco en Isban 5. Aquí fue donde pues tuvieron la campaña contra los Amos de la Noche, los hijos del despiadado primarca Konrad Kurz. Impidieron su paso durante 3 años. La primera hizo que retrocedieran en varias ocasiones a los Amos de la Noche hasta que la campaña se degeneró en básicamente una batalla encarnizada, en la que los mismos Amos de la Noche se dedicaron a arrasar cualquier mundo que los hijos del león no pudieran proteger. Fue en esta época cuando el león justamente se hizo con el poderoso artefacto de Tuchulcha, que le permitía básicamente realizar saltos tremendamente precisos a través de la disformidad, y que permanecería en posesión de los ángeles oscuros durante milenios. Gracias a Tuchulcha, el león pudo acorralar a todos los Amos de la Noche, aniquilando a la mayor parte de su flota y diezmando básicamente a los traidores. Efectivamente, la legión de Konrad Kurz dejó de estar operativa como fuerza de combate durante el resto de la herejía de Horus. Una vez que esta gran encrucijada terminase, empezó todo lo relacionado con Imperio Secundus. Guilliman había hecho que el sector de ultramar fuese un lugar seguro para todas las fuerzas leales, pues creían que Terra había caído. Los dos hermanos entraron en conflicto, ya que para el león la ambición de Guilliman era peligrosa, y para el señor de ultramar veía a su hermano como demasiado tosudo y lleno de secretos. La situación empeoró cuando Konrad Kurz, que se había refugiado en las cubiertas más profundas de la Razón Invencible, una de las mejores naves de Lion por aquel entonces, lanzó un despliegue de ángeles oscuros sobre Macrash, y aprovechando la confusión desató una carnicería sobre la capital de ultramar. Finalmente, la llegada de Sanguinius y los ángeles sangrientos proporcionaría lo que sería un equilibrio. Sanguinius fue nombrado emperador regente, Robert Guilliman el Lord Senescal y Lion el Johnson el Lord Protector, un rango similar a lo que sería el Señor de la Guerra. Todo el asunto de Imperio Secundus terminó cuando Konrad Kurz anunció que su padre enviaría a alguien para matarle. Por ende, todavía tenían que proteger el imperio.
La flota de los Ángeles Oscuros se vio entretenida con la tarea de proteger los flancos de la flota de los Ultramarines, pues eran los que más números manejaban, y si ellos llegaban a tierra, la cosa sería favorable para los leales. Pero había una gran cantidad de traidores que impedían esta tarea, y de paso también se enfocó en cortar toda la línea de suministros de los traidores. Nuceria, Barbarus y Chemos fueron destruidos a causa de estas luchas. Únicamente la flota de los Ángeles Sangrientos llegó a tiempo al asedio a Terra. No obstante, una pequeña flota de la primera legión al mando de Corswain, un miembro de la Guardia de Honor de León, alcanzó el sistema solar y pudo llegar más o menos a tiempo para defender a Terra. Aquí tengo que abrir un pequeño paréntesis, dado que ya sabemos que después de los genocidios de Ragna, literalmente todos los Ángeles Oscuros empezaron a tener una actitud mucho más fría y mucho más oscura, por así decirlo. Y durante la herejía de Horus, esa ira, esa sensación tan fría de tristeza y melancolía, se fue convirtiendo en un poco de ira y paranoia, pues digamos que Lion anhelaba el puesto de Señor de la Guerra. Por ende, cuando le dio las armas a Perturabo, empezó lo que sería una mentalidad bastante fría y dura dentro de los mismos hijos de Lion. Lo cual pues podemos dejar en claro que mucha confianza no se tenían ni entre ellos mismos y las cosas estaban bastante tensas. Ahora bien, continuando con el asedio a Terra, mientras el emperador luchaba contra el señor de la guerra Horus, Lionel Johnson luchaba por la humanidad junto a Leman Russ, el primarca de los lobos espaciales, en los planetas de escudo. Cuando Johnson y Ross se enteraron de la descomunal batalla que tenía lugar en Terra, ambos generales reunieron a todas sus tropas y se encaminaron hacia Terra a toda velocidad. El viaje duró semanas, puesto que los navíos de los marines espaciales eran asaltados por los demonios de la disformidad en todo momento, y tenían que abrirse paso a través del sistema rebeldes. Tras estas semanas de viaje disforme, la flota llegó a Terra, pero los primarcas descubrieron que era demasiado tarde. Los acontecimientos habían seguido su curso y el cataclismo de batalla había terminado. Aunque las fuerzas del caos habían sido derrotadas, el imperio estaba en ruinas y la esperanza había muerto. Lion deseaba volver a Caliban, esperando encontrar un respiro en su planeta, ya que venían de hacer una purga de herejes total y haber pues tenido una pequeña discusión con Leman Russ, lo cual muy bien no estaba, así que es comprensible que hayan querido un pequeño respiro. Pero aquí tenemos que recordar algo que dije al inicio. ¿Recuerdan a Luther? Bueno, él digamos que muy bien no la pasó. Los días eran horribles para él. Pensaba que el rencor del león era grande y no sería perdonado. Luther se había corrompido por culpa de la semilla de los celos que albergaba en su corazón. Había dado rienda suelta a su odio, lo que no solo había envenenado a los que estaban bajo su mando, sino que también a las nuevas generaciones de reclutas. Y recuerdan que León le dijo que destruyese todos los conocimientos de aquellos que habían jugado con el caos en la época anterior a encontrarse con el emperador. Pues, al igual que Horus y los demás traidores, Luther se había corrompido y fascinado por la atracción del caos. Su orgullo y disgusto era todo lo que los dioses del caos habían necesitado para ponerlo a su lado. Al descubrir esto, Lion se llenó de odio. Luchó tanto para traer esperanza, para purgar el caos que una vez él mismo había destruido dentro de su planeta, y ahora volvía a estar contaminado totalmente. Ordenó que el planeta sería purgado otra vez, y comenzó una de las peleas más duras para el león, pues una vez que quiso acertar el golpe crítico, fue dentro de la fortaleza monasterio, la Torre de los Ángeles. Aquí la confrontación que tuvo lugar entre ambos, Luther y Lion, fue titánica. Los dos adversarios se asestaban de golpe tras golpe, y la onda expansiva de los impactos iba destrozando todo a su paso, pues Luther había ascendido a príncipe demonio del caos, y era tan fuerte como el león mismo. Cuando el planeta ya era nada más que despojos, Lion tuvo la oportunidad de terminar con su architraidor, pero no podía. Su lealtad hacia el emperador le gritaba que lo mate, pero su corazón dolía al matar al que consideró a su hermano de armas.
su padre adoptivo. Este momento de duda fue suficiente para que Luther lance un ataque psíquico que dejó al primarca herido de muerte. Y cuando el príncipe demonio se alzó, tampoco pudo matarlo. Justamente tuvo un ataque de conciencia. Había cometido una triple traición a su mejor amigo, a los ángeles oscuros y al emperador. El alarido psíquico que Luther provocó transmitía todo su dolor y desesperación. Resonó por toda la disformidad y los dioses del caos supieron que habían vuelto a ser derrotados y que otro de sus peones se había negado a cumplir con lo establecido. Después de esto, Caliban fue destruido totalmente. Los hombres de Johnson bajaron a la superficie de la próxima base de los Ángeles Oscuros, La Roca, y se dieron cuenta horrorizados de que eso era lo único que quedaba de su querido planeta. La grandiosa fortaleza estaba en ruinas y todos los seres vivos que antaño poblaron la faz de Caliban habían desaparecido. Y de Luther, pues, solo encontraron al traidor balbuceando una y otra vez: Los vigilantes de la noche se han llevado al primarca, pero llegará el día en que vuelva para perdonarme por mis pecados y los de mis seguidores. Y del poderoso primarca no había ni rastro. Estas criaturas llamadas los vigilantes de la noche son normalmente pues criaturas del caos, o al menos eso es lo que teorizamos, ya que como tal son de las pocas razas sinos las cuales están aliadas totalmente a los ángeles oscuros. Normalmente siguen y son como los asistentes de los ángeles, aún más en especial a aquellos que son recordados como grandes héroes dentro del capítulo. Ahora bien, este es un secreto del cual los ángeles oscuros se avergüenzan totalmente. Todo lo que ha ocurrido en Caliban es algo que ellos sienten que es de vergüenza y de deshonra. Como tal, el capítulo se avergüenza de gran manera y ha ocultado todo lo que ha pasado aquí. Extraoficialmente, el caos destruyó Caliban, mas ni un ángel oscuro ha caído a las garras del caos. Pero claro, esto es algo que ellos mismos han hecho creer a lo que serían las personas normales, ahora llamados como ángeles caídos, pues debían de ser silenciados, pues los mismos habían expandido una mentira, la cual Luther les había implantado a ellos en su mente, únicamente para manchar la figura de su primarca. Hay algunos que se llegaron a arrepentir e intentaron volver a la luz del emperador. Se les dio la oportunidad bajo el nombre de los no perdonados. Más adelante les hablaré un poquito más de esto. Por ahora, enfoquémonos un poquito más en la actualidad, o mejor dicho, hagamos un pequeño repaso de lo sucedido con el capítulo después de la herejía. Pues durante la Gran Purga, los Ángeles Oscuros juegan un papel bastante importante junto con los Puños Imperiales en la campaña de venganza y son fundamentales para la expulsión de las fuerzas del caos en múltiples sistemas solares, forzando a retirarse al interior del Ojo del Terror a varios capítulos traidores. Aceptaron el Codex Astartes como base de su renacimiento. La Legión original pues dio a luz a lo que serían varios capítulos sucesores, de los cuales podemos resaltar como los Ángeles de Absolución, los Ángeles de Redención y los Ángeles de la Venganza. Se los denomina normalmente como los no perdonados, pues son parte de los que se les dio una segunda oportunidad. Y aunque no parezca, entre todas las legiones, los Ángeles Oscuros son los que mantienen los lazos más fuertes con sus capítulos sucesores. No hay ninguna que esté más unida que la de los Ángeles Oscuros, pues todos los maestros de capítulo juran lealtad al león y juran obediencia al señor del capítulo. Entre los años por venir se encuentran en diversas situaciones con el caído Cypher, que parece en más de una ocasión ser un ente caótico el cual ayuda a los Ángeles Oscuros cada vez que les conviene, a pesar de ser catalogado como un ángel caído, y ahora es el que encabeza la lista de los más buscados entre los Ángeles Oscuros. Aunque pues posiblemente tenga unas intenciones muchísimo más generosas de lo que podemos pensar, ayudando en muchas oportunidades a los Ángeles Oscuros. También con el pasar de los años vemos como varios de sus maestros de capítulo se han sacrificado por el bien mayor del capítulo en cuestión. Durante la 13ª Cruzada Negra se ven involucrados con varios de sus capítulos no perdonados para poder parar a las fuerzas del caos. El capítulo original a duras penas pudo mandar a unos cuantos hombres a la batalla.
y aún con sus acciones heroicas, no lograron que la Cicatrix Maledictum se abriera. Después de todo lo que había sucedido, el gran maestro Azrael convocó a todos los capítulos para una reunión de emergencia en La Roca. Capítulos sucesores enteros se pierden en la disformidad, mientras que otros se encuentran atrapados en algunos conflictos bastante conflictivos dentro de la galaxia. Es cuando Azrael finalmente decide que ya no puede esperar a que llegue el resto de los sucesores, cuando es informado que una nueva flota está en órbita alrededor de La Roca. Él, pensando que se trataría de un castigo por parte de finalmente las altas esferas del imperio que habían descubierto sus secretos, se prepara para el peor de los escenarios. O al menos así sería en primera instancia, pero luego, después de un rato de reflexión, piensa que lo mejor es no hacer nada. Y acertó, ya que se trataba de nada más y nada menos que el Lord Comandante del Imperio, o sea, Guilliman. Aquí se le presenta el nuevo códex y se envían a sus nuevos refuerzos primaris. De aquí son dejados en el Imperio Oscuro, el Imperio Nilus, y ahí es donde pues para ellos será el resto de su historia de aquí en adelante. Mira, de aquí en adelante el resto que conozco es pura información básica, pero como tal estoy detrás de un evento que por lo visto aún no ha sido revelado a la gran parte de la galaxia. Y si lo descubro yo hoy, estoy seguro que va a ser impresionante. Llevo un rato buscando, así que espero que en este lugar se encuentre lo que busco. Mira, aquí está. Hermano, acabo de encontrar algo precioso. Mira, ven. Escucha esto. En los eventos de Arcs of Omen hay una participación especial de los Ángeles Oscuros, que aunque no sabemos cómo fue toda la invasión que tuvieron hacia la Roca, sí sabemos que Bastor el Artífice y Abaddon el Saqueador tuvieron que ver con todos estos eventos, pues algo querían, algo deseaban. Por lo visto, hace un buen de tiempo que salió el libro de Lion, Son of the Forest. Esta era la pieza que yo necesitaba. Esta era la pieza que yo estaba buscando, joder. Verás, pertenezco a una organización extraoficial la cual se encarga de buscar información, recopilarla, tenerla ahí guardada. Nos ubicamos literalmente en las ruinas de la Lágrima Roja. Aquí tenemos una gran cantidad de información de Warhammer 40.000. Y ahora que tengo Lion, Son of the Forest en mis manos, me siento muy realizado. Si quieres ir y unirte a las ruinas de la Lágrima Roja, te dejo aquí abajo en la descripción el link donde puedes encontrar una gran cantidad de libros de Warhammer 40.000. Y de paso puedes también tú contribuir para lo que sería pues más contenido del estilo. Actualmente, aparte del libro de Lions of the Forest, también tenemos un par de links importantes en el cual nos permite ver Nexoparia de manera gratuita, por si les interesa, claro está. Ahora bien, dejándonos más y siguiendo con el contenido, hace 6 meses tuvimos la mágica revelación de que Lion, por finalmente, después de años de estar dormido profundamente en lo más recóndito de la roca, el león ha despertado y trae consigo 10.000 años de fría venganza contra los enemigos de la humanidad, donde lidera a una gran parte de sus hijos no perdonados, peleando ahí donde más se le necesite, trayendo consigo esperanza para el Imperio Oscuro en su momento de mayor necesidad. Esto es lo que sabemos de la actualidad de los Ángeles Oscuros. Su primarca ha vuelto y parece ser que por fin van a volver a actuar como una sola legión, con un león mucho más tranquilo, mucho más maduro. Parece ser que ese sueño fue bastante reparador para empezar, ¿no? Pero bueno, pasando de esto, jóvenes, pasemos a hablar acerca de sus costumbres y organización. ¿Quieren? Para empezar, el planeta Caliban solo sobrevive la fortaleza de la roca. Por ende, tienen que diversificarse en otros mundos para sus reclutamientos. Los mundos en cuestión suelen ser pues bastante mantenidos en secreto, por lo cual tengo muy poca información acerca de ellos. Literalmente solo tengo información de 2 y no es muy relevante, así que decidí omitirla.
Pero lo que sí sabemos es que esto beneficia bastante al Imperio, pues garantiza que hay varios sistemas que estarán protegidos por los ángeles oscuros. Y por supuesto que suelen expandirse mucho más que en otros sistemas solares cercanos. Cada recluta es estudiado de conciencia y desde el momento en el que se convierte en un ángel oscuro. Su vida anterior deja de tener total importancia y lo único que le importa es el capítulo. Antes de ser elegido para convertirse en recluta, el guerrero humano tiene que superar unas pruebas rituales exclusivas de los ángeles oscuros. Pruebas que determinan y ponen a prueba su fortaleza mental y espiritual, además de su habilidad física, claro está. Los ángeles oscuros tienen bastante cuidado con los reclutas que eligen, pues no quieren arriesgarse a que pase lo que sucedió hace 10.000 años, cuando Luther corrompió a toda una generación de reclutas y aspirantes. Por ende son vigilados de muy cerca. De su semilla genética podemos decir que la diferencia de los ángeles oscuros con las demás legiones hermanas es que su semilla genética es una de las más puras y de las que menos ha degradado con el tiempo. A los ángeles oscuros no se les conoce aberración genética alguna, lo que ha proporcionado que los altos señores de Terra aconsejen la creación de capítulos sucesores a partir de este capítulo mismo. En su organización podemos resaltar su flexibilidad, pues se adaptan a cualquier escenario posible, gracias a justamente su rara formación, pues durante la herejía de Horus las compañías eran divididas como alas, teniendo un nombre como las alas de la muerte, las alas del cuervo, las alas del terror, alas de fuego de hierro y de la tormenta. Hoy en día solo existen las dos primeras, las cuales actúan como primera y segunda compañía. El ala de la muerte son básicamente veteranos, los veteranos más capaces del capítulo, con armadura de exterminador. Y la ala del cuervo son básicamente cazadores del capítulo, priorizando la velocidad sobre todo, ya sea en sus motocicletas o en Land Speeder. La tercera, cuarta y quinta son compañías de batalla compuestas por 6 escuadras tácticas, 2 de asalto y 2 de devastadores. Estas compañías forman parte de la reserva, con la que suelen reforzar las líneas de batalla de forma táctica, de distracción o mediante el hostigamiento de los flancos enemigos. La octava son las compañías de asalto, la novena de devastadores y la décima pues sería la mítica de exploradores. Y algo curioso es que cada una de estas compañías pueden soltar unidades de veteranos, o sea que no se limitan mucho en este aspecto. Entre su organización también podemos ver que tienen un secreto por encima de todo, el cual es el Círculo Interior, conformado mayoritariamente por bibliotecarios y capellanes, los cuales están a cargo de cazar a los ángeles caídos, para que tengan su oportunidad de redención o mueran miserablemente. Claro, una vez el capellán los haya torturado para eso. Este círculo es tan misterioso que solo los contados personajes conocen de su existencia. De hecho, solo el maestro del capítulo conoce de su existencia. Y claro, otro maestro del capítulo sucesores, y como los bibliotecarios y los principales capellanes. Entre sus secretos podemos encontrar a uno de los pocos que hemos visto salir a la luz. Los Exindios. Son básicamente hombres de hierro, autómatas en todo sentido. El emperador les dio esta arma como regalo a los ángeles oscuros, porque sabían que ellos podrían darle un uso razonable, pues estamos hablando de máquinas capaces de hacer el trabajo que un Astarte normal no podría hacer. Para que nos hagamos una idea, durante la cruzada de Tramas fueron utilizados para detener al primarca Konrad Kurz. Solamente fueron necesarios 7 de ellos para lograr paralizarlo. Ahora, sobre la herejía hemos tenido información sobre ellos, así que imagínense lo misteriosos que son. Y entre los más grandes héroes del capítulo podemos encontrar a Azrael, el cual podemos llamar como el guardián de la verdad. A diferencia de sus demás hermanos, él es recordado como un miembro sumamente carismático y llamativo, pues suele guiarse mucho por emociones, aunque no deja de ser sumamente duro con sus decisiones. El tipo ha salido muchas veces de situaciones muy molestas y agobiantes. Como supremo maestre, Azrael es el único que conoce el mayor secreto de los ángeles oscuros. Y es que, por lo que tengo entendido, cerca del corazón de la roca había una celda singular, una mazmorra donde solo el gran maestro supremo y los vigilantes de la oscuridad se les tenía permitido aventurarse. Se halla más allá de docenas de puertas selladas, sus muros inscritos con poderosas runas de protección que evitan que la entrada a entidades hostiles y también mantienen algo terrible adentro. En ella, durante casi 9000 años, estuvo Luther aprisionado,
mantenido con vida mediante extrañas torturas y ciencias sobrenaturales. O al menos, eso es lo que siguen queriendo hacernos creer. Verás, mi trabajo ha sido bastante arduo. He buscado hasta lo último y puedo garantizarte que Luther ya no se encuentra ahí. Es más, se dice que está recopilando a todos y cada uno de los ejércitos traidores que acompañaron a Luther durante su propia herejía en Caliban. Esta fuerza la ha ido recopilando con propósitos que aún desconocemos. Luther, príncipe demonio, sigue estando en la disformidad. Sigue estando planeando y conspirando. No sabemos si en contra del león o a favor de él. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, vaya. Yo he sido Necrodaimon y nos vemos en un siguiente combate.